Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un vídeo que, prepárense. Va a ser explosivo. Hoy vamos a desmenuzar, analizar y reconstruir cada pieza del rompecabezas de un escándalo que, créanme, sacudió los cimientos de la farándula turca. Y cuando digo sacudió, me refiero a que hasta el último rincón del mundo digital sintió la onda expansiva. Hoy nos adentramos en el corazón de la bomba que explotó el 11 de julio de 2025. Una fecha grabada a fuego en la memoria de todos los fanáticos de las series turcas, una fecha que marcó un antes y un después en la relación entre dos nombres que hasta ese momento eran sinónimo de magia, éxito y una química que traspasaba la pantalla, Can Yaman y Demet Özdemir. Así que ya saben, preparen sus palomitas, asegúrense de estar cómodos y sobre todo, abran bien los ojos y los oídos. Porque lo que vamos a revivir y analizar a continuación es nada más y nada menos que el epicentro de la tormenta mediática que azotó a estos dos ídolos. Vamos a desglosar cada rumor, cada foto, cada mensaje encriptado, y vamos a intentar entender por qué esta noticia dejó a medio mundo, literalmente, con la boca abierta y el corazón roto. Y antes de sumergirnos de lleno, no puedo dejar de recordarles, como siempre, que si este canal les gusta, si disfrutan de los chismes, las noticias, los análisis profundos y las teorías conspirativas, guiño, guiño, no olviden suscribirse. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí, en mi canal, siempre hay jugo. Y por supuesto, déjenle un buen me gusta a este vídeo, porque me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les encante. Muchísimas gracias por el apoyo, chicos y chicas. Ahora sí, empecemos con esta montaña rusa de emociones. Asterisco el 11 de julio de 2025. La fecha una fecha que, como les dije, resonará por mucho tiempo en la memoria colectiva de los fans. Ese día, las redes sociales, los medios de comunicación, las páginas de chismes turcas, todo se vino abajo. El caos, la especulación, la incredulidad, una verdadera tormenta perfecta. La noticia corrió como la pólvora, explotando en cada rincón de Internet, y nadie, absolutamente nadie, podía creer lo que estaba leyendo, escuchando y compartiendo. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podían ser ciertos los rumores? ¿Cómo era posible que dos de las estrellas más grandes de Turquía, dos personas que habían protagonizado una de las series más exitosas de todos los tiempos, Erkenci Pájaro Soñador, se encontraran en el ojo del huracán de esa manera? Pero, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Cuál fue esa bomba que detonó el 11 de julio? Para entenderlo tenemos que retroceder un poco en el tiempo, analizar las señales, los indicios que en retrospectiva, nos dan una idea de lo que estaba por venir. Todo comenzó con una serie de publicaciones, mensajes enigmáticos, fotos con dobles sentidos, y sobre todo, una serie de silencios que hablaban más que 1000 palabras. Y el rompecabezas poco a poco comenzó a tomar forma. Y la imagen que reveló fue para muchos inesperada, dolorosa y en algunos casos incluso desconcertante, una supuesta pelea, un distanciamiento, una traición entre Can Yaman y Demet Özdemir. La pareja soñada, la pareja que había hecho suspirar a millones, estaba, al parecer, en crisis. Las especulaciones, como era de esperar, se dispararon. Los foros de discusión, las redes sociales, los medios de comunicación, todos se inundaron de teorías, conjeturas y rumores de todo tipo. Se habló de diferencias creativas, de presiones externas, de desacuerdos profesionales. Pero la especulación que más fuerza cobró, la que resonó con más intensidad, fue la que hablaba de un triángulo amoroso. Sí, así como lo escuchan. Se decía con insistencia que Can Yaman aparentemente había iniciado una relación sentimental con otra persona. Una persona cuyo nombre al principio se mantuvo en secreto, pero que con el paso de los días, se convirtió en el centro de todas las miradas. Se rumoreaba que esta nueva relación, esta supuesta infidelidad, había sido la causante del distanciamiento, de la ruptura entre Can y Demet. Ahora bien, es crucial aclarar que en ese momento no existieron confirmaciones oficiales. Ni Can Yaman ni Demet Özdemir, ni sus respectivos representantes, salieron a dar declaraciones concretas, a confirmar o desmentir los rumores. Se mantuvo un hermetismo absoluto. Sin embargo, el silencio en este caso era ensordecedor. La avalancha de comentarios en redes sociales, las fotos filtradas, o supuestamente filtradas, los mensajes indirectos y enigmáticos, todo esto alimentó la polémica, exacerbó la curiosidad y mantuvo a todos literalmente en vilo.
Los fans, los medios, la prensa rosa, todos querían saber la verdad. Lo que sí se pudo observar, y esto fue fundamental para entender la magnitud del problema, es que tanto Khan como Demet dejaron de interactuar en las redes sociales. Ya no había me gusta en las publicaciones, ni comentarios cariñosos, ni mensajes de apoyo. La complicidad que solían mostrar públicamente, esa química innegable que los había convertido en la pareja favorita de millones, había desaparecido por completo, como si la hubieran borrado de un plumazo. Las publicaciones de ambos actores, antes repletas de interacciones, se volvieron frías, distantes. Ya no compartían momentos juntos, ni fotos que insinuaran una cercanía. La ausencia de esa conexión, de esa complicidad, fue la confirmación tácita de que algo grave estaba sucediendo. Esto, obviamente, avivó aún más los rumores y las especulaciones. Era una estrategia para generar más expectativa sobre sus proyectos individuales. Era una maniobra de marketing bien orquestada. ¿O realmente había sucedido algo entre ellos que había roto la magia, que había destruido la fantasía? El misterio se mantuvo y la prensa rosa turca, como siempre, se encargó de mantener la intriga, de alimentar el morbo, de exprimir al máximo la noticia. La prensa turca, conocida por su intensidad y su afán por la primicia, se lanzó a la caza de cualquier detalle. Los paparazzi con sus cámaras al acecho intentaban captar cualquier movimiento, cualquier gesto, cualquier señal que pudiera confirmar o desmentir los rumores. Las entrevistas con amigos cercanos, los análisis de lenguaje corporal, las declaraciones de fuentes anónimas, todo valía para obtener la información más jugosa. Las portadas de las revistas y los noticieros se llenaron de titulares sensacionalistas, de fotografías retocadas, de análisis y especulaciones sin fin. El público, sediento de información, se mantenía pegado a las pantallas, a la espera de la siguiente noticia, del siguiente rumor, del siguiente detalle que les diera una pizca de la verdad. Pero la noticia del 11 de julio no se limitó únicamente a la supuesta pelea y el distanciamiento. También se habló, y con mucha preocupación, de las consecuencias profesionales que podría tener este conflicto. Afectaría la carrera de Can Yaman y de Demet Özdemir. ¿Tendrían problemas para encontrar trabajo en el futuro? ¿Se vería afectada la imagen de ambos ante el público y ante la industria? Algunos medios especularon sobre la posibilidad de que, debido a la supuesta traición y al escándalo, Demet Özdemir se negara a trabajar en cualquier proyecto que involucrara a Can Yaman. Se hablaba de una supuesta cláusula en su contrato, de una exigencia por parte de sus representantes, de un veto implícito. Otros, en cambio, aseguraban que la situación no tendría un impacto significativo en sus carreras, ya que ambos actores eran muy populares, con una gran base de seguidores, y contaban con el respaldo de importantes productores y directores. La realidad, como siempre, era mucho más compleja. La industria del entretenimiento turca es implacable, pero también pragmática. Los escándalos, aunque pueden dañar la imagen de los famosos, también pueden generar una gran atención y, en algunos casos, incluso aumentar su popularidad. Lo cierto es que en ese momento, la incertidumbre era total. Nadie sabía qué iba a pasar. La especulación sobre el futuro profesional de ambos actores era constante. Los foros de discusión se llenaron de debates sobre qué proyectos serían afectados, qué oportunidades podrían perder, y cómo esta situación afectaría sus carreras a largo plazo. Y mientras tanto, los fanáticos de Erken Cikus, los que habían vibrado con la historia de amor de Can y Sanem, se mantenían a la espera de una explicación, de una señal, de cualquier indicio que aclarara la situación. Querían saber qué había pasado con sus ídolos, con la pareja que les había hecho soñar, reír y llorar. Querían entender por qué la magia se había roto. La decepción de los fans fue palpable. Muchos se sintieron traicionados, engañados. La idealización de la pareja, la fantasía que habían construido en torno a Can y Demet, se derrumbó por completo. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de decepción, de enojo. Y ahí es donde entra en juego el papel de las otras personas involucradas. ¿Quién era esa supuesta tercera persona que había provocado la ruptura entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Quién era la mujer que, según los rumores, había sido la causante de todo este drama? Los rumores señalaban a varias mujeres, todas ellas con nombres importantes en el mundo del espectáculo. Actrices, modelos, influencers, la lista era larga y variada. Pero a pesar de la insistencia de la prensa y de la curiosidad del público, ninguno de estos rumores pudo ser confirmado. Las fuentes de información, en este caso, eran confusas y contradictorias.
Algunos medios apuntaban a una actriz joven y prometedora, con la que Can Yaman había compartido un proyecto. Otros a una modelo de renombre conocida por su belleza y su participación en importantes campañas publicitarias. Incluso se habló de una conocida influencer con una gran cantidad de seguidores en las redes sociales, que podría haber sido el detonante de la crisis. Lo cierto es que en medio de toda la polémica, la vida de Can Yaman y de Method Demir continuó, aunque con mucha más cautela. Ambos siguieron trabajando, participando en eventos, promocionando sus proyectos individuales, y sobre todo, evitando cualquier contacto público, cualquier encuentro fortuito que pudiera alimentar aún más los rumores. Los fans por su parte intentaron analizar cada movimiento de los actores, buscando pistas y señales que pudieran revelar la verdad. Cada publicación, cada foto, cada like, cada comentario era analizado con lupa. La esperanza de una reconciliación, de una explicación, se mantenía viva en el corazón de muchos. El tiempo pasó y poco a poco, la tormenta mediática fue amainando. La noticia del 11 de julio, aunque siguió presente en la memoria colectiva, ya no era el tema principal de conversación. Otros escándalos, otros chismes, otras noticias del mundo del entretenimiento acapararon la atención de los medios y del público. Sin embargo, la pregunta sobre qué había pasado realmente entre Can Yaman y The Method Demir, la verdad sobre la supuesta traición, el distanciamiento, la ruptura, seguía presente en la mente de muchos. La curiosidad, la intriga, la necesidad de saber la verdad persistían. Hoy, a pesar de todo, la historia nos deja varias reflexiones importantes. Primero, nos enseña el poder de los rumores y la especulación en el mundo del espectáculo. Nos demuestra cómo una simple noticia, un rumor sin confirmar, puede convertirse en una bomba que explota en la vida de los famosos, afectando sus carreras, sus relaciones y su imagen pública. En segundo lugar, nos muestra cómo la vida privada de los famosos, aunque ellos intenten protegerla, siempre está expuesta a la mirada pública. El escrutinio constante de los medios y de los fans, la necesidad de saberlo todo, la intrusión en la vida personal, todo esto puede afectar negativamente la estabilidad emocional y profesional de los famosos. Y finalmente nos recuerda la importancia de no creer todo lo que vemos y leemos en redes sociales y en los medios. La información en muchos casos está manipulada, editada y descontextualizada. Las fuentes a menudo son poco confiables. Por eso es fundamental ser críticos, analizar la información, y no dejarnos llevar por las emociones. Y aquí es donde llegamos a la parte más interesante. ¿Qué pasó realmente? ¿Hubo traición? ¿Fue un simple distanciamiento provocado por diferencias profesionales? ¿O todo fue una estrategia de marketing, una jugada maestra para generar atención y publicidad? La verdad, todavía no lo sabemos con certeza. Ni Can Yaman ni The Method Demir han confirmado, ni desmentido, nada. Se han mantenido en silencio, dejando que los rumores y las especulaciones sigan su curso. Han optado por la discreción, por la prudencia, por no alimentar la polémica. Sin embargo, con el paso del tiempo, se han filtrado ciertas informaciones que podrían darnos algunas pistas, algunas migajas de verdad. Algunas fuentes cercanas a los actores, amigos y colegas de trabajo, aseguran que sí hubo una fuerte discusión, un momento de tensión, pero que no llegó a mayores. Que el distanciamiento fue temporal y que con el tiempo las diferencias se limaron. Otras fuentes en cambio afirman que todo fue una estrategia cuidadosamente planificada, una jugada de marketing para generar más atención sobre sus proyectos individuales, para aumentar el interés del público y para atraer más inversores. Según esta teoría, la supuesta pelea, la supuesta traición, fueron inventadas para generar polémica y, de esta manera, impulsar sus carreras. Pero lo que sí podemos decir con seguridad es que a pesar de todo, Can Yaman y The Method Demir han continuado con sus carreras con éxito. Han protagonizado nuevos proyectos, han ganado premios, han mantenido a sus seguidores contentos, y han demostrado que son dos grandes profesionales, con mucho talento y carisma. Han seguido adelante, han aprendido de la experiencia, y han logrado superar la tormenta mediática. Han demostrado que a pesar de los rumores y las especulaciones, son capaces de mantener su profesionalismo, su compromiso con el trabajo, y su respeto por el público. Quizás en algún momento decidan revelar la verdad completa sobre lo que pasó el 11 de julio de 2025. O quizás prefieran mantener el misterio, dejar que la imaginación del público siga su curso. Quizás la verdad sea demasiado dolorosa, demasiado compleja, o simplemente no les interese compartirla.
Lo que sí es seguro es que, pase lo que pase, el cariño del público por ellos seguirá intacto. Son dos grandes actores con mucho talento y carisma. Han demostrado su valía en numerosas ocasiones. Y eso, al final del día, es lo que importa. Y así llegamos al final de este vídeo. Hemos recorrido juntos los acontecimientos que rodearon a esa famosa noticia del 11 de julio de 2025 que impactó a todos. Hemos analizado los rumores, las especulaciones, las posibles consecuencias y la verdad que quizás nunca conozcamos del todo. Hemos revivido la tensión, la intriga y la emoción que se vivieron en ese momento. Quiero agradecerles muchísimo por haber visto este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo incondicional. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarme sus opiniones, sus preguntas, sus teorías sobre lo que pasó entre Can Yaman y Demet Özdemir. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su teoría? ¿Creen en la traición? ¿Creen en el marketing? Déjenlo en los comentarios. Y por supuesto, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima, mis queridos curiosos del mundo del espectáculo. No olviden seguirme en mis redes sociales para más chismes y análisis. Hasta la próxima.